RNB Portuguesa no se hace responsable por los conceptos y comentarios emitidos en este espacio. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud y sexo tipos A y de violencia tipos A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los puntos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. ¡Odio! ¡Escucha! ¡Escucha en la lucha! ¡Odio! ¡Escucha! No nos hacemos falsas ilusiones. Ni por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas de las clases. La burguesía revolucionaria no resolvió, no resuelve, ni puede resolver ninguno de los problemas fundamentales. Para llamarse revolucionario hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre. Hay que nacionalizar las industrias y la banca. Hay que acabar con el privilegio. Hay que distribuir la riqueza. Hay que hacer una revolución socialista. En este momento es una gran cantidad de dinero que no lo producimos los venezolanos, pero todos lo queremos tener. Dámelo mío con los bienes de meta. No tenemos la cultura del rentismo, hasta los tuétanos. La misma selva, hasta el ADN del venezolano está metido en la cultura rentista. Y si ese problema no lo resolvemos en una crisis estructural de capital, ¿cuál va a ser la salida? Y si no lo asumimos... ¿Esa era una de las diferencias que usted tenía con el comandante Chávez? No, diferencias fueron muchas. Con él se podía conversar. Y tú le dabas un libro de 4.000 páginas y después un día se lo había leído y empezaba a preguntar, pero es que hay gente que no lee. Sí, en una estadística que sacaron había 28 millones y no sé cuántos de teléfonos celulares en Venezuela contra unos 28 millones de habitantes, y muchos habitantes de tener más de un teléfono, porque si tenemos en cuenta la abundancia de niños menores de 2, 3, 5 años, evidentemente cada quien anda enloquecido con 2 o 3 celulares. Es sumamente difícil conseguir cifras estadísticas ciertas y ventilarlas. Y a veces cuando por fin se consiguen, no se las divulga. Hay una cantidad de medidas que todos sabemos que se deben adoptar cuando estamos en una guerra mediática y en una guerra económica, como en este caso. Señores, desaparecieron unos 60.000 millones de dólares con empresas fantasmas, empresas de maletín, importaciones ficticias, etcétera. ¿Cómo es eso? Los dólares desaparecen así como desaparece la leche o desaparece el desodorante. No, esos dólares fueron entregados por alguien y entregados a alguien. Se vienen confrontando desde hace ya bastantes años, desde que estábamos en el Congreso, dos modelos. Esa confrontación se acentuó con la llegada del presidente Chávez a la conducción del país, y sigue la confrontación con el ascenso del presidente Chávez a la conducción del país. Se comenzó a revertir, mejor dicho, el viejo modelo de distribución de la riqueza y del ingreso petrolero. Mejoró considerablemente el ingreso de la población, mejoró la situación de los sectores más humildes del país, y eso obedeció a un nuevo esquema de distribución del ingreso. Pero en la medida en que cae el ingreso, hay menos recursos que distribuir, y por supuesto comienzan a aparecer un conjunto de problemas en la economía y en el ámbito social también. Eso exige, por un lado,
en el nivel del gobierno hacer las revisiones correspondientes. Pero hay que explicarle al pueblo con toda franqueza, con toda crudeza, como ocurre en una familia, cuando es necesario restringir el gasto, la nueva situación que estamos viviendo. Hay una nueva situación. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando al país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero usted es una persona si muy no informada. si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para la independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana. De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Presenta Amaranto. Amaranto. La planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto. Amaranto. La planta de la patria grande. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la Ahora, ¿cómo está nuestro despliegue sobre el campo de batalla, sobre el campo político? ¿Cuál es la definición del campo político? ¿Qué es la política? ¿Y para qué la política? ¿Para buscar cargos? ¿Para enriquecernos? ¿Para hacer grupitos y estar enfrentados internamente allá en un municipio por la alcaldía o en el estado por la gobernación o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco? No, para eso no es la política. Nos traga la vieja política, nos traga la corrupción de la política, nos destroza esos viejos valores capitalistas, pequeños burgueses que se infiltraron por todos lados y siguen infiltrados dentro de nuestro partido, y hay que combatirlos, insisto, en todas partes y con mucha fuerza. El poder político desplegado por el Partido Socialista, cada uno de nosotros y el colectivo debe tener muy claro y muy firme ese principio, que ese poder es no para mandar, sino para obedecer al pueblo, obedecer. Estamos aquí para que el pueblo nos mande, nos interpele, nos regañe, nos oriente, nos critique, que es el poder constituyente, el pueblo, el dueño originario del poder. Si nosotros nos convertimos en simples representantes del pueblo y entonces nos asumimos como el poder para mandar mandando y el pueblo viva o no viva obedeciendo, si eso llegara a ocurrir, entonces estaríamos en presencia de la verdadera y profunda corrupción política. Corrupción política. Ustedes saben, todos sabemos lo que es la corrupción. Es la podredumbre, el proceso de putrefacción de una naranja, de un cuerpo. La corrupción
un cáncer, la muerte. Cuando eso ocurre, cuando nosotros, la potestad, el poder constituido, los voceros o delegados o representantes, llámese presidente, llámese diputados, llámese gobernadores, llámese alcaldes, llámese etcétera, se asume así mismo como el fin último de la política, como que estoy aquí para mandar, y me olvido del poder constituyente originario, y me olvido de que yo estoy aquí es para obedecer a ese poder, me debo a él, al supremo poder popular, a los intereses populares. Entonces estamos en presencia, repito, dice Dussel, y yo lo creo profundamente, de la más grande de las corrupciones. Y todas las demás provienen de esa. De ahí viene el enriquecimiento ilícito, los negocios, porque yo me olvido del pueblo, y ahora vienen los amigotes, los negociantes, familia, etcétera, y yo estoy dinero para pensar en el futuro, los hijos, futuro, que voy a hacer yo después que me vaya, sí, asegurar el futuro. Siempre hay excusa para el corrupto. El futuro personal de un verdadero líder revolucionario no debe importarle absolutamente nada. Debe importarle el futuro de la patria, del pueblo, de la nación, de la revolución.
Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar. Siempre sale por el este, hoy yo lo voy a saludar. Buenos días, cuando son las... Bueno, ya no sé qué hora es, media hora adelantada. 11:13 de la mañana. 11:13 de la mañana, con este nuevo horario, una nueva medida retrasando otra vez, o atrasando, o retrasando, yo no sé ya. Pero una nueva medida que revierte una medida que ya el presidente Chávez había tomado para levantarnos más temprano y salir a trabajar antes. Damos saludos al programa Amaranto, la planta de la Patria Grande, por la señal que recorre la patria. 98.5 FM, 1370 AM, Radio Nacional de Venezuela, portuguesa, bajo la dirección nacional de Isbemar Jiménez y la coordinación estatal María Ángel Castillo, con las locutoras en planta, Ailín Gutiérrez, Anaís Alviares, Liz Castillo, Liliana Burgos, en los controles, Alirio Hurtado, en la producción de audios, Roger Navarro. Hoy nos acompaña Juan Colina, el compañero, camarada y como siempre, profesor Nelson Escobar. En su programa Amaranto, el programa de la corriente bolivariana de orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela, Batallón Sin Nombre. Muy buenos días a todos los que nos oyen. Un especial saludo a Jimmy en su taxi bolivariano, que siempre está en sintonía de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Y también está por allí oyéndonos el amigo y camarada Edgar Gómez. Nos envía saludos y aquí le retribuimos ese mismo saludo. Ayer fue una jornada de la clase obrera, ese sujeto histórico que debe ser la vanguardia, está llamado a ser la vanguardia de la revolución, de las grandes transformaciones hacia la construcción del socialismo, el socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo asomaba el comandante y lo propuso el comandante Hugo Chávez. Una democracia participativa y protagónica, una democracia donde el poder popular señale la pauta y el pueblo, junto a los trabajadores campesinos, los estudiantes, a la mujer, vayan conduciendo este proceso y cada día más lo profundicen. De allí entonces ese gran compromiso que tiene la clase obrera para la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad que genera el bienestar y la felicidad para todos. Es por eso que es importante señalar que ayer la clase obrera estuvo en la calle, los trabajadores, a ese hombre y a esa mujer que se levantan bien temprano, no solamente a defender la patria en estos momentos donde atravesamos una seria crisis económica, sino que estamos allí pendientes para fortalecerla desde todos los ángulos. Y si hay necesidad de fortalecerla, es a nivel de la producción de alimentos. Estamos llamados a producir los alimentos, a producir lo que consumimos. Y ese es el nuevo enfoque que se le da desde el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, que lideriza el comandante Wilmar Castro Soteldo. Podemos decir que el ministro Wilmar Castro Soteldo nos señala que el reto del Plan Agrícola 2016 no solo es transformar el modelo rentístico petrolero, sino construir un modelo distinto en socialismo. Durante su participación en el curso de formadores de la Escuela de Formación Nacional Comandante Hugo Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela, hizo esta afirmación. El ministro Castro Soteldo aseguró que el plan productivo agrícola se plantea como primer objetivo tratar de romper el cerco de la dependencia tecnológica y cultural impuesta por las transnacionales. Señala el ministro que la dependencia se rompe, primero formándose con conciencia y luego con el estudio para producir y rescatar la producción de semillas de buena calidad que se han producido en el país. Muchos científicos se han ido,
se los han llevado las transnacionales, señala nuestro ministro. En cuanto a lo cultural, el titular de la cartera agrícola acotó que se debe rescatar los hábitos alimenticios tradicionales, sanos, ricos en proteínas, sin agroquímicos, sin cosas importadas y que además se produzcan en el país. Como segundo objetivo estratégico, señaló lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades locales, regionales y nacionales, así como generar excedentes en nuestros rubros estratégicos para la exportación. Explicó que el requerimiento promedio de los venezolanos es de 27,8 millones de toneladas de alimentos diarios y que se deben alcanzar con escasa agua por los efectos climáticos. El ministro cita el impacto de la producción agrícola causada en entidades como Guárico, Monagas y el sur de Anzoátegui, que tienen años que no les llueve, y es el caso del estado Bolívar, que tiene 2,4 millones de hectáreas cultivables para forraje y para ganadería, con alta densidad y rendimiento para alimentos y su población, y en la mayoría se dedican a la actividad minera. Especificó que el plan propuesto contempla un promedio de producción de 18,6 millones de toneladas de alimentos vegetales y 6,2 millones de toneladas de alimentos de origen animal, en una superficie de 2,8 millones de hectáreas, más unas 800.000 hectáreas de pasto y forraje para el ganado. Señaló como tercer objetivo la creación del nuevo esquema de gestión agrícola con carácter y vida orgánica, donde tenga como política fundamental la organización del poder popular. No solo de consigna, sino cada quien haciendo la tarea. Eso nos obliga al nuevo modelo, pero sobre la marcha es ahí donde debemos operar en la conciencia revolucionaria. El ministro señala que debemos avanzar en la gestión de obras para el pueblo venezolano con menos recursos en divisas que antes. Y si es importante la gestión, también es importante el desarrollo de la conciencia de clase del ciudadano y la ciudadana venezolana. Esto señalaba nuestro ministro de Tierras, de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Y es por ello que el Batallón Sin Nombre, corriente del pensamiento bolivariano de orientación marxista, hace junto al Poder Popular esfuerzos en este sentido. Y este sábado estuvimos aupando lo que es la siembra allí en el Centro de Producción Comunal Fabricio Ojeda, en los alrededores del barrio 13 de abril, 19 de abril, vía hacia lo que llamamos Durigua Vieja. Allí está el Centro de Producción Comunal, donde se dieron cita más de 150 familias para empezar esa siembra con alegría, con mucha frescura que produce el trabajo, y que con estas primeras lluvias que están cayendo dimos comienzo entonces a esa actividad. Allí estamos sembrando tomates, cambures, plátanos, topochos, plantas medicinales, frutales, y ahí está lo más importante de eso, es que tenemos una buena vía. Allí hay energía, tierra y agua, pero sobre todo la gente, la participación de la gente. No solamente los adultos, sino también la gran incorporación de los niños y sobre todo de la mujer, que es un elemento fundamental para echar adelante la revolución bolivariana. Y por ello entonces este comentario, donde allí también estuvo nuestro compañero Juan Colina, que queremos darle los buenos días y queremos que nos diga la primera impresión de ese sábado tempranito. Estuvimos allí un poquito antes de las 6, comenzando con toda esa actividad que para nosotros nos parece bien hermosa, y más que discursos son hechos allí, sometiendo la teoría al fuego de la práctica social. Bueno, buenos días a los usuarios y usuarias de RNB y los que hasta ahora escuchan Amaranto, la planta de la Patria Grande. Ante todo, un saludo al camarada Víctor Mendoza, que nos llega un mensajito por aquí, que está en sintonía. Víctor Mendoza y a sus familiares allí
de la comunidad 19 de abril. Bueno, siguiendo orientaciones del productor de Amaranto, nos dijeron que vamos primero a una pausa musical y después seguimos con los comentarios, con esta actividad bien bonita que se realizó, esta jornada de siembra en el Centro de Producción Comunal Fabricio Ojeda. Nos vamos a la pausa musical, Alirio. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y por lo tanto la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket, en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. La farsa comienza a rodar. Se los acusa de pertenecer a una sociedad secreta cuyo fin es destruir, a través de la dinamita, el orden establecido. Todo está armado para condenarlos. Con entusiasmo se nombra al gran jurado. El mismo se constituye con hombres de moral intachable. Todos desprecian la causa del proletariado. Frente a él desfilan más de 1000 individuos, testigos falsos, cuyo prejuicio hacia anarquistas y socialistas queda evidenciado de antemano. El fiscal del Estado hace su tarea, una tarea ruin e ineficaz. Nada pudo ser probado, pero poco importa eso, porque las cartas ya están echadas. La clase dominante está dispuesta a brindar una lección ejemplar. Un apasionamiento febril, lleno de odio y venganza, la invade. El plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda, escribe el Chicago Tribune. Mientras la fiscalía exclama: ellos no son más culpables que los siguen. Condénenlos como lección a los demás. Ahórquenlos para salvaguardar nuestra sociedad. Norteamérica se viste con el atuendo de la muerte y el mundo asiste a un espectáculo espeluznante. El poeta cubano José Martí, por entonces corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, presente en el momento en que la sentencia se lleva a cabo, escribe: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hileras de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher,
plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Albert Parsons, August Spies, Georg Engel, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden. Sus nombres quedarán grabados para siempre. Las muertes de los mártires de Chicago no fueron en vano. Los capitalistas pudieron silenciar sus voces, pero como predijo Spies, la suya y la del resto de sus compañeros se volvieron poderosas. Ellos forman parte de nuestra historia, una historia plagada de tragedias, pero también de heroísmo. Aún en ese momento dramático, cuando el final se acercaba, aquellos luchadores se irguieron valientemente ante sus verdugos para sentenciar. Los miembros de la Asociación Internacional de los Trabajadores estamos convencidos de que solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores de acuerdo con lo que la historia nos enseña. En ella podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de nuestro país, que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud y que así como fue ahorcado el primero que en este país agitó a la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio.
ciencia defiende tu siembra del Bachaco. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, tú no tienes corazón. Van por aire, mar y tierra, cuidado, que esos bichos vuelan. Del verbo bachaquear, que significa delinquir, estafar. Que la arepa es de maíz, que la arepa no es de pan, ¿escuchaste, Fran? Bachaquea comida, medicina, billete, gasolina y hasta la vida misma. Vamos al campo a sembrar y pa'l bachaco, insecticida natural. Tú arrasas los cultivos y te llenas el fundillo. Sos un zángano con alas que muerde, pica con las tenazas. Plaga agresiva que se lleva lo que consiga. Y así, seguimos en Amaranto, la planta de la Patria Grande, por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria, con el nuevo uso horario. Y conversábamos con Colina. Nosotros, en el Batallón Sin Nombre, en corriente del pensamiento bolivariano de orientación marxista, el sábado, en la mañanita, estuvimos apoyando lo que es el valor del trabajo. En esta fecha tan importante para la humanidad, la clase obrera juega papel fundamental en la construcción de la nueva sociedad, la que nosotros llamamos y luchamos por ella el socialismo. Por eso conversamos en este momento donde somos sometidos a un ataque despiadado del imperialismo estadounidense por una derecha sin patria, pero además de eso también por nuestros errores que reconocemos y que debemos ser en este sentido autocríticos en ubicar los problemas fundamentales. Conversábamos con Juan, que maneja, entre otras cosas, la parte comunicacional de nuestro equipo del Batallón Sin Nombre, junto a Alexander, Olga y otros compañeros y compañeras. Y entonces le preguntábamos las apreciaciones que tengo las apreciaciones que tenemos de este sábado de trabajo con la comunidad. Juan. Sí, allí en la comunidad de Urigua Vieja, en lo que respecta al Centro de Producción Comunal Fabricio Ojeda, vimos una gran participación de los hombres y mujeres que allí están esperando por su vivienda digna, que allí están haciendo vida, que allí recuperaron ese terreno, un terreno ocioso, un terreno que estaba lleno de monte y culebra. Bueno, hoy es un espacio para la producción comunal, y más que un espacio para la producción, un espacio para generar la cultura del trabajo, lo que usted decía, generar los valores que se necesitan para vivir en socialismo, que son la fraternidad, la solidaridad, la cooperación. Allí vimos mucha fraternidad con respecto a los camaradas y compatriotas allí que de esos colectivos, el colectivo Hoy Tenemos Patria, el colectivo El Esfuerzo, colectivo 13 de abril. Vimos mucha fraternidad, mucha solidaridad. Todos los niños, las mujeres se abocaron en lo que respecta a lo que se necesita la agricultura. Se está viendo mucho interés de que tenemos que producir nuestros alimentos. La mujer como papel fundamental de la sociedad, como papel de la familia, el rol que juega la mujer en la familia, es la primera que sabe las necesidades que tiene a la hora de preparar nuestros alimentos, y es por eso su abocación. Allí creo que más del 90% de la participación es de mujeres.
Allí nosotros conversábamos antes, durante el pauta musical, sobre el ejemplo de los hombres y mujeres del Batallón Sin Nombre, allí en esa actividad, en el trabajo. Y me acordé ahorita de una cita, de una expresión de Albert Einstein que dice que dar el ejemplo no es una de las formas de influir en los demás, que es la única para influir en los demás. La educación y el trabajo como principios fundamentales para tener patria, como principios fundamentales para tener república, eso lo se está pregonando del Batallón Sin Nombre allí en ese espacio del Centro de Producción Comunal. Y así como ese espacio tenemos otro, donde vamos también, estamos seguros que ese equipo de producción, donde está Lenín, que hay que reconocer, donde está Lenín, donde está Jorge, está el camarada Fran, está Víctor Mendoza, la camarada Isbelia, responsable de Frutales. Vimos a un Luis explicando con su equipo de brigada de las plantas medicinales, vimos explicando cuáles son las plantas que nosotros podemos utilizar, que podemos utilizar para, en el caso de no conseguir, debido a la crisis económica que existe, el sistema capitalista imperante venezolano, capitalista y rentista, que no conseguimos nuestras medicinas. Allí nos explicaron para qué se utiliza la tuatúa, para qué se utiliza la sábila, para qué se utiliza el malojillo. Bueno, entonces una gran experiencia, una actividad de verdad muy significativa para el equipo que allí hace vida, muy significativa para generar la cultura del trabajo, que allí de ese espacio, Centro de Producción Comunal, sea vitrina, sea ejemplo para la ciudad productiva comunal robinsoniana que nosotros estamos pregonando desde el Batallón Sin Nombre. Tengo la confianza de que el hombre es capaz de construir sociedades infinitamente mejores si tiene el coraje de mirar el rumbo de las sociedades más viejas que están en el fondo de la historia de la humanidad. No para volver al hombre de las cavernas, sino para aprender la generosidad que nos implica la defensa de la vida. Para entender esto, para entender lo elemental, lo más simple. Para ser felices necesitamos la vida de los otros. Los individuos solo somos nada. El mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Los latinoamericanos tenemos que ser, por haber llegado tarde y de atrás, un reservorio de lo mejor de la civilización humana, un continente de paz, un continente de justicia, un continente de solidaridad, un continente donde es hermoso nacer y morir. José Pepe Mujica. Alexander. Audio del gran comandante Fidel Castro sobre la desintegración de la Unión Soviética, y enseguida regresamos con más del programa. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse, pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestras ideas desde hace mucho tiempo. Y entre los que tenían ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, estaba el Che. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la Revolución Cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos.
Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo a un enorme triunfalismo. Ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las 3/4 partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Es que podemos suponernos que tales hechos reales no influyen en nuestro país. ¿O es que nosotros vivimos en otro planeta? ¿O es que nosotros estamos en la luna? ¿Es que acaso se ha desarrollado la revolución en una urna de cristal, independiente del resto del mundo y de los problemas del resto del mundo? El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo era una necesidad histórica insoslayable. Ahora tenemos que atenernos a los hechos y sencillamente el campo socialista se derrumbó. Estados enteros fueron tragados por otros estados y se inició un camino de regreso al capitalismo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura? ¿Cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social? Y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario, este ejemplo. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté,
Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes es la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Días antes, él llamó a un equipo, a la compañera Silvia, al compañero Diosdado, a Rafael Ramírez y Jorge Arriaza, que se encontraba en La Habana con Rosa Virginia. Y bueno, los reunió una madrugada entera y les informó los resultados de los exámenes que le acababan de practicar y los altos riesgos que había en la operación y en el postoperatorio. Y él definió 3 escenarios. Un primer escenario, que no saliera de la operación. Un segundo escenario, que saliera muy delicado, que fue el que transitamos. Y un tercer escenario, que saliera delicado, pero pudiera levantarse y continuar la lucha. Ahí estuvimos luchando entre el 2 y el 3. Y se nos precipitó este escenario número 1. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida, las comunas, el Estado social de derecho y de justicia. Hay una ley de comunas, de economía comunal. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros haciendo? Lo mismo pregunté en Ciudad Caribia. ¿Dónde está la comuna? No, la comuna, las comunas. ¿Dónde vamos a crear las comunas? Las nuevas. ¿Me explico? ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como estas? Todos aquí tenemos que ver con esto. Todos, desde mi persona, la Presidencia de la República. Aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna. Todos y todas tenemos que ver con eso. Es parte del alma de este proyecto. La autocrítica es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío o lanzándola como el vacío. Es para actuar ya, señores ministros, señoras ministras. Las comunas manden a buscar la ley de las comunas, léanla, estudienla. Mucha gente, estoy seguro, no digo que ustedes por allá, más allá, ni la han leído porque creemos que no es con nosotros. La ley de la economía comunal, mucha gente ni la ha leído porque creemos que no, lo mío es otra cosa, eso no es conmigo.
Ahora está más anónima esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se los ve por los caminos un día y otro, a pie, en marchas, sin término, de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ernesto Che Guevara. Y con estas palabras nos despedimos por el lunes de hoy. Hasta la próxima semana. Amaranto, la planta de la patria grande, el programa de la corriente bolivariana orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela, Batallón sin nombre, por la señal que recorre la patria, Radio Nacional de Venezuela, Portuguesa, 98.5 FM, 1370 AM. De febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. ¿Se está haciendo? ¿Perdón? ¿Se está haciendo eso? ¿Se está explicando el país eso? Usted está aquí en Venezuela, me lo puede explicar mejor. Pero tú eres una persona si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Espérate que me vaya para allá, para la independencia. Batallón sin nombre, corriente de formación bolivariana, De orientación marxista del Partido Socialista Unido de Venezuela. presenta Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Este y todos los lunes a las 11 de la mañana. Por la señal Que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, 98.5 FM, 1370 AM. Amaranto, Amaranto. la planta de la patria grande. Persona Si muy no se está informada. haciendo, si no se está haciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es decir, que no se está haciendo. Hay que hacerlo. Si no se está haciendo, hay que hacerlo.